Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a este vídeo en el que voy a intentar arrojar un poquito de luz a ese caos que se avecina en el mercado de pilotos de la Fórmula 1 de cara a la temporada 2025 y sobre todo de cara a la temporada 2026 con ese importante cambio de reglamento y la entrada de nuevos motoristas. Así que si os interesa este vídeo, quedaos aquí porque sin más dilación, ¡que ruede! Antes de nada, es importante conocer por qué es tan relevante esta Silly Season que se prepara de cara a 2025, pero sobre todo de cara a 2026. Y es evidentemente por ese cambio de reglamento que lo puede mudar todo en el Gran Circo. Y es que es un cambio de normativa importante. Los coches, los monoplazas serán más pequeños, más ligeros y además aparecerán nuevos motoristas. Así que el mercado de pilotos, que en 2024 no se ha movido nada por primera vez en la historia de la Fórmula 1, sí que lo hará en 2025, pero sobre todo mirando a ese 2026. Y ojito con los pilotos españoles, precisamente con Carlos Sainz y con Fernando Alonso, que pueden ser piezas clave en el dominó de movimientos que se puede avecinar en el mercado de fichajes. Así que voy a ir ahora, a partir de ahora, desgranando escudería por escudería, a ver qué es lo que depara el futuro de cada equipo. Y comienzo con Red Bull, con la escudería más dominante en los últimos tiempos en la Fórmula 1. Una escudería austriaca que mantiene con contrato a su gran estrella, el campeón del mundo Max Verstappen, hasta 2028, aunque aquí hay un pequeño asterisco que recuperaré en breve. Más dudas se ciernen sobre el segundo asiento de Red Bull, y es que el equipo podría optar por renovar al mexicano Sergio Checo Pérez tras unas temporadas en las que ha cumplido muy bien como escudero, como segundo piloto, muy lejos del rendimiento de Verstappen, eso sí, pero ha ayudado al equipo a conseguir los mundiales de constructores, así que podrían renovarlo y que se mantenga como segundo piloto. ¿Los posibles cambios en caso de no renovación de Checo Pérez? Pues evidentemente están enfocados a conseguir otro piloto, igual más joven que Checo, pero que mantenga ese rol de escudero y que no haga sombra a Verstappen, ¿no? Podrían optar por subir a Daniel Ricciardo o a Yuki Tsunoda, que son sus pilotos del equipo filial, de ahora denominado Visa Cash App Racing Bulls, lo que ha sido Alfa Tauri y Toro Rosso de toda la vida. Daniel Ricciardo, que tendría una segunda oportunidad en Red Bull tras los buenos resultados a finales de la década de los 2010 del siglo XXI, y Tsunoda, que sería la otra opción. También podían optar por Liam Lawson, otro piloto de la Academia de Jóvenes Pilotos de Red Bull, que lo hizo muy bien la temporada pasada, sustituyendo en algunos grandes premios por baja de alguno de los pilotos del Visa Cash App Racing Bulls, o incluso el regreso de Alex Albon, un piloto que ahora está de dulce las últimas temporadas y que ya estuvo en Red Bull, aunque no con mucho éxito hace unos años. Pero la cuestión es que en principio yo creo que la opción más probable es que se mantenga Verstappen-Pérez. Pero recupero ese asterisco que decía antes, y es que ¿qué pasa si Max Verstappen se va? ¿Qué pasa si Verstappen se marcha de Red Bull? Parece una locura, pero es que recordemos los últimos acontecimientos en los que Christian Horner, la cabeza visible de Red Bull, está siendo investigado por posible acoso sexual a una compañera de trabajo en Red Bull. Esto evidentemente ya ha dicho el padre de Max, Jos Verstappen, que si finalmente Christian Horner es culpable, Max se marcha de Red Bull. Pues evidentemente se iría seguramente pues a Mercedes, hay un asiento ahí libre en Mercedes y es una grandísima opción, luego veremos por qué. Y junto con Verstappen se marcharía también Helmut Marko, que ya desde que Verstappen llegó a Red Bull pues ha ya ligado su contrato con lo que suceda con Verstappen en un futuro. Y además también se marcharía, atención aquí, Adrian Newey, el principal ingeniero, o uno de los grandes ingenieros como mínimo de la historia de la Fórmula 1. Recordemos, en la década de los 90 del siglo XX fue el ingeniero de ese Williams que dominó en los primeros 5 años. Después fue el ingeniero también de McLaren cuando coincidieron Alonso y Lewis Hamilton en ese grandísimo monoplaza. Y desde 2005, pues un Adrian Newey
directivo que está enrolado con Red Bull y que se ha mantenido fiel durante 20 años a la escudería austríaca, pero que sí, finalmente Christian Horner es acusado y declarado culpable, pues también se marcharía, ¿no? En este caso, aquí ya Red Bull tendría que buscar un primer piloto. En este caso, Checo Pérez se quedaría seguro si Verstappen se va, porque tiene opción de ser número uno del equipo, y eso está clarísimo. Pero, evidentemente, Red Bull tendría que hacer un esfuerzo y traer a una gran estrella para continuar el proyecto, que sería bien Fernando Alonso, bien Carlos Sainz, o incluso pescar en McLaren a Lando Norris. Podrían ser opciones posibles y reales para Red Bull. En principio esperan que en Red Bull esto no vaya más y continuar con Verstappen, y veremos qué es lo que sucede, porque si no, realmente vendrían tiempos un poquito convulsos en el equipo austriaco. De Ferrari realmente hay poco que decir, están confirmados Charles Leclerc y ahora con el fichaje de Lewis Hamilton de cara a 2025, y en principio pues van a ser los pilotos que continúen en ese cambio de reglamento de 2026, un piloto formado en la Academia Ferrari y la gran apuesta de Ferrari para volver a tener un campeón del mundo que no tienen desde el año 2007, cuando lo consiguiese el finlandés Kimi Raikkonen, y un Hamilton pues que desea retirarse la escudería por excelencia de la historia de la Fórmula 1. Eso sí, el futuro, Ollie Behrman, tras su gran rendimiento en Jeddah, en Arabia Saudí, esta misma temporada, pues seguramente sea el cambio de Hamilton cuando se retire en un futuro, y seguramente Ferrari le intente buscar un sitio en la actual parrilla de la Fórmula 1 de cara a 2025. Mercedes es una opción buenísima y es un asiento que ahora mismo probablemente sea el más anhelado de la parrilla, y ahora voy a explicar por qué. Evidentemente George Russell está confirmado, puede ser como primer, como segundo piloto, pero está claro que Russell va a continuar en Mercedes, es un gran piloto, además formado en las inferiores, en la academia de Mercedes, y vamos al suculento asiento que deja Lewis Hamilton en Mercedes. ¿Por qué digo suculento? Pues porque Mercedes es el mejor motor. Es verdad que Red Bull tiene el mejor chasis, el mejor monoplaza en general, pero a nivel motor, el rendimiento del motor Mercedes creo que es el mejor de toda la parrilla, y además una Mercedes que lleva muchísimos años de experiencia como motorista. Sin embargo, Red Bull, hay que recordar que termina su alianza con Honda, con el motorista nipón, y que va a comenzar una nueva andadura con Ford de cara a 2026. Veremos qué tal encaja el nuevo motor Ford con el chasis de Red Bull, porque puede encajar bien o no. Ya ha habido muchos ejemplos a lo largo de la historia de la Fórmula 1 que un cambio de motor empeora claramente los resultados de un equipo. Así que veremos qué tal esa alianza Red Bull-Ford, cómo funciona, pero sí que parece mucho más consistente la alianza con Mercedes, y por tanto podría ser uno de los grandes dominadores de la próxima era en 2026, además conociendo el gran trabajo que hay de fábrica en el equipo Mercedes. Por tanto, ¿posibles opciones de compañero para Russell? Pues evidentemente la más clara es Andrea Kimi Antonelli, la joven perla formado en la Academia Ferrari hace unos años, pero ahora perteneciente a Mercedes, actual piloto de 17 años únicamente que está en la Fórmula 2 y es la gran apuesta de futuro y la perla de Mercedes. Evidentemente una dupla Russell-Antonelli estaría muy bien, pero igual Mercedes busca pues un rendimiento más inmediato, un piloto que le dé garantías de optar a grandes cosas, y en este caso pues entran en juego los dos españoles, Fernando Alonso y Carlos Sainz, que pueden tener aquí su gran contrato de cara a 2026, y es que pilotar un Mercedes, con todo lo que he dicho, cuidado, porque puede ser incluso la mejor opción ahora mismo para Alonso y para Sainz. Así que veremos qué es lo que pasa, porque son los principales favoritos por copar ese asiento. Luego también se ha hablado de otros pilotos como Checo Pérez, aunque sería complicado tras su paso por Red Bull, Esteban Ocon, que es un piloto que tiene muy buena relación con Toto Wolff, aunque en los últimos años su estatus ha disminuido, también el Alpine tampoco ayuda mucho, o incluso Nico Hülkenberg, se ha hablado de él. Pero en principio yo creo que será o bien Antonelli o bien una apuesta más presente con Alonso o con Sainz para acompañar a George Russell.
McLaren es otra de esas escuderías que puede respirar tranquila. El equipo de Zak Brown ya cuenta confirmados con dos grandes talentos de cara a 2025 como Lando Norris y Oscar Piastri. Creo que Norris y Piastri son probablemente una de las parejas con mayor proyección de la Fórmula 1 y ya con un rendimiento ejemplar en la actualidad, con lo cual dudo que McLaren esté pensando en ningún tipo de movimiento y comenzará 2026 con Norris y Piastri a los mandos de su monoplaza. La única opción sería la marcha de Verstappen de Red Bull, que igual optaría el equipo austriaco por pescar el Lando Norris, pero en principio, como eso parece por ahora, hoy en día, bastante complicado, parece que Norris y Piastri serán los pilotos confirmados para McLaren, lo cual son muy buenas noticias para la escudería británica. Y vayamos a Aston Martin, un equipo en el que evidentemente está confirmadísimo Lance Stroll, no por nada, sino simplemente por ser el hijo del jefe y en principio pues tendrá contrato hasta que él quiera realmente, ¿no? Se tendrá su sitio en la escudería británica en la Fórmula 1. La cuestión es quién acompañará a Stroll, sobre todo de cara a 2026. En principio podría estar la renovación de Fernando Alonso, que parece no tener fin, parece que su cuerda aún se va a alargar durante algunos añitos más, y en principio en Aston Martin está bien, es un buen proyecto para él. Evidentemente tiene una pequeña mira puesta ahí en Mercedes, que es una gran oportunidad. Y yo, si fuese Alonso, optaría, porque es una posibilidad más ganadora en un corto periodo de tiempo, que es lo que necesita Alonso antes de su retirada. Aston Martin, pues es una buena escudería, pero ya se está viendo que para poder optar a los grandes campeonatos necesita unos años más de trabajo que igual Alonso ya no puede vivir. Con lo cual, las posibilidades de Alonso son claras: Mercedes o renovar por Aston Martin. Creo que serían las dos opciones que se pueden barajar, salvo que, insisto, Verstappen se marche de Red Bull. También se puede optar por Kick Sauber, esa nueva alianza que tendrá con Audi, pero es que realmente ya se ha visto que no es una escudería tan fiable como Aston Martin hoy en día, que es un proyecto ya iniciado y consolidado en la zona medio alta, ¿no? En caso de que se marche Fernando Alonso, ¿qué pasaría en Aston Martin? Pues que yo creo que optarían por Carlos Sainz, evidentemente. O si no, por incluso su tercer piloto, el ex piloto de Fórmula 2, Felipe Drugovich. Otra escudería interesante de cara a 2026 es Kick Sauber, lo que era Alfa Romeo hasta la temporada pasada, cuando ha finalizado su vinculación con la escudería de Peter Sauber, que recupera su nombre tradicional con ese patrocinio además de Kick. Una Kick Sauber que estará vinculada con Audi, y es que en 2026 Audi entrará a priori de manera fuerte, apostando fuertemente en la Fórmula 1. Con Audi ya en la Fórmula 1 sería muy interesante esa apuesta, que a priori tiene como objetivo acercarse al rendimiento de lo que hoy es Aston Martin. Dudo que miren mucho más arriba, pero es verdad que hay algunos hándicaps. Principalmente lo hemos visto en los primeros grandes premios de la temporada, las malas paradas que le han hecho a Bottas y a Zhou en los primeros grandes premios, tanto en Bahrein como en Arabia Saudí. Con lo cual la inexperiencia como equipo grande, digamos, de grandes miras, la verdad es que ya empieza a asomar incluso antes de su alianza con Audi. Evidentemente cambiarán las cosas, pero sí que es verdad que, por ejemplo, para pilotos como Fernando Alonso o Checo Pérez, pues preferirán incluso renovar con Red Bull o con Aston Martin que marcharse como número uno a una Kick Sauber, a una Audi, que tampoco te da ahora mismo unas garantías de un proyecto ganador en 2026. Evidentemente, otra posibilidad para Kick Sauber, la que más se está hablando, es evidentemente la de Carlos Sainz como número uno. Tras su finalización de contrato con Ferrari, parece que se está hablando de él como posible salida a Mercedes, como he dicho previamente, pero también como posible número uno de Kick Sauber de Audi, lo cual sería interesante porque sería un equipo trabajando exclusivamente para él como claro número uno del equipo. Lo que sí que está claro es que Kick Sauber va a renovar bien a Valtteri Bottas, optará por la veteranía de Bottas durante unos añitos más, o bien renovará a Guan Yu Zhou, al piloto chino, que ahora mismo en rendimiento está muy parejo a Bottas, y además es verdad que aportaría un mayor nivel de patrocinio económico al equipo de Audi, con lo cual igual por esa razón se decantan un poco más por Zhou que por Bottas. Pero veremos, igualmente se quedará uno de ellos y la cuestión es quién les acompañará.
Como digo, Sainz es el número uno, el que se ha hablado más en los últimos tiempos y en principio la principal apuesta. Si no, pues tendrían que optar, por ejemplo, por Alex Albon, que es un piloto que está de dulce, y se lo quitarían a Williams, y es que Albon termina contrato con Williams en 2025. Pero si no consiguen a Sainz o a Albon, realmente parece complicado que el nuevo proyecto de Audi comience verdaderamente bien en la Fórmula 1. Y hablando de Albon, pues voy a hablar ahora precisamente de su equipo actual, del equipo Williams, del histórico equipo que poco a poco pues va abandonando ese farolillo rojo que le perseguía hace unos años y ahora ya está en la zona media. Un equipo que veremos qué pasa con Alex Albon, tiene contrato en 2025. Veremos si se le renueva y veremos si alguno de los grandes equipos, como hemos ido desgranando en este vídeo, apuestan por él. Desde luego Albon parece una garantía, un piloto que ahora ya ha conseguido la veteranía, la experiencia que le faltaba cuando ascendió de manera para mí demasiado rápida a Red Bull hace unos años. Ahora sí que veo mejor a Albon y la cuestión sería si renueva o no. Si renueva, perfecto, si no, habría que buscar dos asientos, porque lo que parece casi seguro es que Logan Sargent no continuará en Williams la temporada pasada, dado su rendimiento. Las posibilidades que hay, la más clara es la cesión de Andrea Kimi Antonelli, de la joven perla de la cantera de Mercedes, que igual no encuentra sitio ya directamente en 2025, e igual es cedido por Mercedes a Williams. Además tienen buena relación, recordamos que ya George Russell se fogueó en Williams durante unos años antes de dar el salto a Mercedes y podría repetir la misma operación con Kimi Antonelli. En caso de que se quede Albon, pues sería una buena pareja de pilotos, Albon-Antonelli, y si no, en caso de marcharse Albon, pues igual optarían por otro joven piloto, como por ejemplo Zach O'Sullivan de la Fórmula 2. El equipo Alpine, a ver qué pasa con el equipo Alpine, un equipo en claro declive, la verdad, a ver cómo avanza esta temporada, pero su futuro no pinta nada halagüeño, incluso la marca Renault se ha estado ya pensando en retirar al equipo Alpine y que, por ejemplo, Andretti pueda comprar esa plaza. Bueno, veremos qué es lo que pasa. La cuestión es que Alpine ahora mismo lo tiene complicado. Yo creo que necesitan cambiar, es decir, mantendrán algunos de sus pilotos franceses, bien Esteban Ocon, bien Pierre Gasly, ambos están muy parejos en rendimiento, además se llevan muy mal y no creo que quiera echar más leña al fuego de lo que ya hay en la escudería francesa, así que Ocon o Gasly continuarán y muy incógnita el otro asiento, la verdad. Podrían optar por el regreso de Mick Schumacher, que actualmente es el tercer piloto de Alpine. Lo han fichado este año, ha pasado Schumacher de ser tercer piloto de Mercedes a hacerlo ahora como tercer piloto de Alpine, e igual es pensando ya de cara a ese 2025-2026. Podría ser una buena jugada por parte de Alpine. Igualmente, parece bastante difícil atraer otro gran piloto a este proyecto que la verdad no pinta muy bien. Turno ahora para la escudería Bisha Kashab Racing Bulls, es decir, para que nadie se vuelva loco, lo que antes era Alfa Tauri y en sus inicios Toro Rosso, es decir, el filial de Red Bull. ¿Qué pasará con esta escudería la próxima temporada y de cara a 2026? Pues es una incógnita. Evidentemente depende del primer equipo. Si Daniel Ricciardo o Yuki Tsunoda finalmente consiguen ascender como segundo piloto al equipo Red Bull. Ricciardo volvería después de su primera presencia con la escudería austriaca hace unos años, y Yuki Tsunoda, que veremos si se mantiene o no, porque ahora al finalizar Red Bull la alianza con Honda como motorista, veremos si al no estar ya la empresa japonesa, Tsunoda continúa la Fórmula 1 o no. La cuestión es que es muy complicado saber qué va a pasar aquí, si van a optar por otros jóvenes de pilotos de la academia, como Liam Lawson, como incluso el español Pepe Martí, que también lo está haciendo la Fórmula 3 y es la perla del automovilismo español. Igualmente, como digo, una auténtica quimera lo que pueda pasar con los Racing Bulls de cara a 2025 y a 2026. Y finalizo con el equipo Haas, el equipo estadounidense, que yo creo que va a optar por la renovación de uno de sus dos hombres, o bien Kevin Magnussen o bien Nico Hülkenberg. Yo optaría por el alemán, la verdad, tras sus grandes actuaciones, sobre todo en clasificación. Luego hay que ver si este Haas evoluciona lo suficiente con su alianza con Ferrari, que siempre le ha prestado piezas y elementos. Veremos si consigue hacer realmente un coche competitivo, un monoplaza además, que pueda además evolucionar a lo largo de la propia temporada. Lo que está claro es que o bien se queda Magnussen o Hülkenberg. ¿Y quién les acompañará? Pues yo creo que aquí les va a acompañar el joven Olli Bergman, la joven perla de 18 años de la Academia Ferrari, que tan bien lo hizo sustituyendo a Carlos Sainz en el circuito
de Jeddah esta misma temporada 2024, y creo que Ferrari, pues como ya ha hecho otras temporadas con por ejemplo Mick Schumacher, pues cederá a Ollie Bergman para que se foguee en el equipo Haas y que, por qué no, en un futuro, sobre todo tras la retirada de Hamilton, que sea el acompañante de Charles Leclerc en el primer equipo ferrarista. Y hasta aquí mi opinión y mi humilde desgranamiento sobre el mercado de pilotos de la Fórmula 1 2025-2026. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dad un me gusta, compartidlo y dejad un comentario. Y si os interesan vídeos sobre esta temática, pues por supuesto, suscribíos al canal. Hasta la próxima, chao chao.